Entonces, lo primero que estuvieron viendo ustedes, como les mencionaba, fue lo relacionado con transformaciones de Galileo. Y en qué partimos nosotros, digamos, cuando hablamos de las transformaciones de Galileo. Como ustedes bien saben, Galileo se remonta a muchísimos años antes de lo que fue Newton, Einstein, etc. O sea, esto viene siendo como lo más primitivo que tenemos desde el punto de vista clásico. Como lo hemos mencionado también, por ejemplo, en los cursos de mecánica clásica, nosotros sabemos que los sistemas o digamos que los estados de un sistema quedan siempre determinados por dos conceptos que son la posición y el momentum. Si nosotros encontramos posición y momentum de algún cierto sistema, podemos encontrar, ¿no es cierto?, lo que serían las trayectorias de tipo predictivas. También conversamos un poquito de eso el lunes, la gente que está en clásica, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, nosotros podemos construir o conocer qué es lo que pasa con el estado de la partícula en un tiempo t en el futuro. ¿Ya? Eso es importante. Simplemente teniendo en cuenta este concepto y este concepto. Y en realidad lo que estuvimos viendo, ¿no es cierto?, es encontrar posición y velocidad. Ustedes saben que el momentum se relaciona con la velocidad. Entonces, teniendo en cuenta estas dos características, podemos determinar el estado de un sistema. ¿Ya? Entonces, eso se sabía hasta la época de Galileo. Ahora, nosotros hemos estado hablando siempre de que el estado, como queda determinado a través de estos dos conceptos, dijimos que estos los podemos derivar o los podemos obtener a través de las leyes de Newton. ¿Ya? En donde, ¿no es cierto?, hacemos un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, de algún sistema, encontramos las ecuaciones para cada una de las fuerzas en los distintos ejes que estamos utilizando en nuestro sistema de referencia, y de ese nosotros derivamos, ¿no es cierto?, la posición, por ejemplo, en X, y en Z, etcétera, en relación al tiempo. O sea, ahí podemos encontrar estas trayectorias predictivas de las que estamos hablando, y además, ¿no es cierto?, encontramos lo que sería la velocidad en el tiempo, que es lo que determina, ¿verdad?, el momento. ¿Ya? Esto a través de las leyes de Newton. Importante es que dijimos que estas leyes de Newton, para poder determinar esto, ¿ya?, teníamos que encontrarnos en un sistema de referencia de tipo inercial. ¿Ya? Cuando nos referimos a un sistema de referencia de tipo inercial, nos referimos a un sistema de referencia que tiene que estar ya sea en reposo o un sistema de referencia que puede estar en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Un sistema de referencia de tipo no inercial puede ser el caso de un sistema de referencia que, no sé, por ejemplo, que acelera, ¿ya? Por ejemplo, MRUA, que por ejemplo está rotando sobre sí mismo, ¿ya? O que rota con respecto a otro fijo, o una combinación de todas estos conceptos que pusimos acá, entonces, o combinación. Si voy muy rápido, chicos, avísenme, y si escribo muy feo también, porque ustedes saben que mi letra es horrible. Ahí. ¿Ya? Entonces, este es el caso de un sistema de referencia no inercial. Por ejemplo, cuando hablamos de por ejemplo, un cuerpo que está cayendo hacia la Tierra, tenemos que la Tierra rota, ¿ya? Entonces ahí tenemos que, si por ejemplo el sistema de referencia que estamos evaluando, por ejemplo, este está rotando, entonces aquí ya las leyes de Newton no son válidas porque empiezan a aparecer otras ecuaciones, perdón, otras fuerzas que son las llamadas fuerzas ficticias. Entonces, aquí ya no es simplemente sumatoria de fuerzas igual a m por a, sino que hay que también encontrar aceleraciones que son con respecto al cuerpo que está rotando. Entonces aquí ya como que se nos invalida un poco esto que estamos hablando anteriormente. ¿Ya? Eso es con respecto a un sistema de referencia no inercial. Entonces nosotros tenemos que considerar un sistema de referencia que esté fijo, por ejemplo, u otro que se tiene que estar moviendo, vamos a ponerle prima al otro, y este tiene que ir con una rapidez constante, o puede ser este mismo que está estático, ¿ya?
Entonces, esos son los casos que planteamos nosotros en esta primera parte del curso. Ahora, en general, para todos los ejercicios que vamos a estar viendo, vemos que el sistema de referencia que está fijo, que bien puede ser una persona que está observando un evento, que está quieto en el piso, lo vamos a determinar como un sistema de referencia XY y le llamamos el sistema S, por ', y este sistema que es móvil, que puede ser, por ejemplo, un auto que la persona está observando, ¿ya? Le llamamos el sistema X' y le llamamos entonces el sistema S', ¿ya? Y este sistema va a ser el que va con una cierta velocidad constante. Ahora, en general, si ustedes vieron en la clase con el profe, decimos que este móvil que se mueve con velocidad constante se mueve solamente con una velocidad con respecto a X, porque, claro, en la realidad nosotros estamos en el plano, en el piso, y vemos el auto pasando enfrente de nosotros, ¿verdad? Pero dentro del mismo plano. O sea, no estamos hablando de un auto que está subiendo una pendiente, por ejemplo, eh, o que está bajando de una pendiente. Ya siempre estamos tratando como de nivelar esto a un solo plano, y por eso es que en general denotamos como v sub x a la velocidad que lleva este móvil. ¿Ya? Eso por esa parte. Entonces, lo que estuvieron viendo ustedes en clase, ¿verdad? Es que teníamos un sistema X, Y, Z, ¿verdad? S, y tenían una partícula de masa m en alguna parte y aplicábamos una cierta fuerza, ¿ya? Entonces la posición de esta partícula queda dada por x de t vector, y sabemos que la fuerza de esta partícula está compuesta por vectores, ¿verdad? Entonces tenemos que esta fuerza está compuesta por f de x, ¿cómo se moverá en x? F de y f de z. Recordemos que la notación de segunda derivada lo escribimos así con dos puntitos. ¿Ya? Entonces esas son las componentes acá. Y ya sabemos que a través de estas ecuaciones, por lo que les dije acá, a través de estas ecuaciones podemos encontrar entonces nosotros x de t y el momentum. Ahora, para poder encontrarlo, dijimos que también necesitamos información adicional, que es lo que conocemos como el espacio de fase. O sea, deberíamos necesitar, no sé, conocer una posición inicial y además una rapidez inicial, para que con esta información nosotros encontramos las constantes que van apareciendo de las integraciones de acá. ¿Ya? Entonces, bien, ahí tenemos este ejemplo que es el típico caso que estamos viendo en un sistema de referencia que efectivamente está quieto, o sea, es inercial, pero además está en reposo. Entonces vemos esto. Entonces lo que se ve, el caso que se ve adicional es cuando tenemos un sistema de referencia móvil. Por ejemplo, vamos a agregarlo aquí, X', Y', Z', ¿y cómo ve este sistema de referencia móvil a esta fuerza? Esa es la pregunta que uno se hace acá al agregar esta condición, ¿ya? Entonces, este otro sistema que le estamos llamando S', como les dije acá arribita, se debería estar moviendo entonces con una velocidad igual constante, ¿verdad? Entonces, si se mueve con velocidad constante, también es un sistema de referencia inercial, por lo que no tenemos ningún problema con volver a aplicar los mismos conceptos de fuerza aquí. ¿Ya? Ahora, en general, para estudiar estos sistemas de nuevo, uno parte con la idea de que estos sistemas inicialmente, vamos a poner aquí X y Z, estos sistemas inicialmente, es decir, en un tiempo t igual a 0, vamos a decir que están sincronizados, es decir, están uno sobre otro. Aquí puse la X, aquí puse Z. Ahí. Esto ocurre en el tiempo t igual a 0, es decir, el origen del sistema móvil o prima que yo le estoy llamando coincide con el origen del sistema que está estático. Y luego cuando el tiempo empieza a correr, este que estamos dibujando en color rojo empieza a moverse, ¿no es cierto?, con una velocidad de tipo constante. Entonces, en base a eso, uno podría generar las ecuaciones de las coordenadas y son las que expresamos de esta manera: x', x menos bt,
Y' igual a Y, Z' igual Z. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo les comentaba recién. Hacemos la alteración solamente en X, porque entendemos que el sistema de referencia móvil, que bien puede ser un auto, un tren, etcétera, están dentro del mismo plano donde estamos parados nosotros, que sería X, ¿ya? Ahora, esto es algo sumamente arbitrario, o sea, ustedes podrían decir, bueno, yo quiero poner el eje Y en realidad en el plano, entonces ustedes colocan esto aquí en el eje Y, ¿ya? Eso es dependiendo de cómo ustedes escriban su sistema de referencia. De hecho, yo aquí en este caso creo que lo puse en Y, entonces yo aquí debería haber puesto Y, ¿ya? Pero me gusta más ponerlo en X porque es como más general. Entonces, hacemos aparecer aquí este concepto BT, ¿no es cierto? Porque se entiende que es la distancia que ya recorrió con respecto al sistema de referencia S normal que tenemos acá. Entonces, esta distancia de acá es nuestro BT. Y las otras variables, por ejemplo, la altura o la profundidad, se mantienen entonces inalteradas. Y los tiempos también porque los sincronizamos, es decir, dijimos que en tiempo t igual a 0, estos parten del mismo origen. Entonces, cuando yo empiezo a correr el cronómetro, ha pasado el mismo tiempo en un sistema y en el otro. ¿Ya? Ahora, los valores que están aquí como prima son conocidos como valores que son de la partícula, pero con respecto al sistema de referencia móvil. Y las variables que están sin prima son las que uno dice que son variables con respecto al sistema que está en reposo. Entonces, cuando ustedes le pregunten, encuentre la posición de la partícula con respecto al sistema de referencia que va a una cierta velocidad constante, o sea, ustedes entienden que ya es el caso de un sistema de referencia que es de tipo móvil. ¿Ya? ¿Me van siguiendo hasta aquí o no? Es más que nada todavía un resumen de lo que se ha estado viendo o lo que se vio en la clase del lunes. ¿Se entiende un poco, chicos y chicas? Sí, igual es poquito porque hemos visto Sí, poquito. profe. Sí, es verdad. Si voy muy rápido me avisan, ¿ah? Hubo el otro día que no me dijeron nada, me dijeron después, díganme si voy muy rápido. Ya, entonces, como nosotros queremos llegar a ver si las fuerzas estas de leyes de Newton cuando tenemos el sistema estático son las mismas que si hacemos variar el sistema, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, lo que tenemos que hacer acá es derivar para encontrar las velocidades, y es lo que ustedes vieron en clases como Bx menos b, estamos derivando con respecto al tiempo. Entonces, obviamente aquí tenemos 1 igual a 1, aquí derivamos con respecto al tiempo y nos queda b, y le vamos a poner un subíndice x porque estamos entendiendo que es la componente de la velocidad en x, ¿ya? Con respecto a y, entonces derivamos, nos queda tal cual, y con respecto a z, derivamos y nos queda tal cual, ¿ya? Entonces, estas vendrían siendo las componentes de la velocidad con respecto al sistema de referencia S', y estas son las componentes de la velocidad con respecto al sistema de referencia S. Y esto que está acá es la velocidad que lleva el sistema de referencia S', que debería ser, ¿no es cierto?, una constante. Ahí está entonces las variables que aparecen a nosotros derivar con respecto al tiempo, las variables de posición. Ahora, si de nuevo hacemos la derivada, encontramos las aceleraciones, ¿verdad? Aceleración en x', si derivamos acá con respecto al tiempo, nos queda simplemente ax, aquí con respecto al tiempo, bi', perdón, ahí, y a z igual a z, ¿ya? Recordemos que como este valor es constante, entonces obviamente al derivarlo desaparece, por eso es que no lo agregamos aquí. Pero estos valores sí están variando en el tiempo, por lo tanto tienen que derivarse y aparece el concepto de aceleración. Entonces, como vieron ustedes en clase, uno vuelve a obtener lo que sería las mismas aceleraciones para cada uno de los sistemas, es decir, el sistema S, ¿ya?, percibe la aceleración de la misma manera que lo percibe el sistema S', ¿ya? Esa es la idea que se tiene acá. Entonces, si uno trata de encontrar las fuerzas en el sistema prima,
va a tener que son las mismas en el sistema, va a tener que son las mismas que en el sistema S que está en reposo. ¿Ya? Entonces esa era la idea como inicial de esto de las transformaciones de Galileo. Entonces pongamos un ejemplo facilito. Voy a borrar aquí al principio. En este ejemplo podemos, por ejemplo, poner una partícula que se mueve en dirección positiva. A ver, sea una partícula que se mueve positiva en un sistema de referencia móvil, que le vamos a poner X'. O sea, recordemos que todo lo que yo le pongo prima, estoy hablando de mi sistema de referencia que está moviéndose a una velocidad constante, ¿ya? Para que lo tengan claro, sin no estar escribiendo todo el rato que X' pertenece a un sistema de referencia S'. ¿Ya? Se mueve entonces positiva en X' con una velocidad Vx igual a, no sé, 30 kilómetros partido por hora. Si la velocidad relativa de los sistemas es 20 kilómetros partido por hora, entonces, ¿cuál es la velocidad v sub x de la partícula respecto de un observador en S? Un observador en S. Entonces, bien fácil, bien fácil el ejemplo. Como vimos entonces, esto que está acá no anotamos, pero transformaciones de Galileo. Entonces, las transformaciones de Galileo tenemos para cada una de las posiciones con respecto a los dos sistemas y también tenemos para las velocidades con respecto a los dos sistemas. Con respecto a las aceleraciones ya vimos que son iguales, entonces no le tomemos importancia por ahora. Entonces, como nos dan las diferentes velocidades, simplemente tenemos que nosotros entender bien cuáles son las variables que están, o sea, quién es Bx', quién es Bx, quién es B. Yo aquí como que di un poco de pistas porque puse, ¿no es cierto?, ya puse la velocidad que está en el sistema de referencia prima, puse la velocidad también relativa de los sistemas. Cuando se habla de la velocidad relativa de los sistemas, quiere decir la velocidad que lleva un sistema con respecto a otro. Ya la palabra relativo es como que uno dijera con respecto. Entonces, la velocidad relativa que lleva uno con respecto a otro se entiende que es la velocidad que lleva el que se está moviendo, o sea, el sistema de referencia S'. O sea, esta velocidad que está acá vendría siendo esta. Entonces tomamos nuestra expresión Bx', Bx menos B, y entonces me están dando como información esta, que es la que lleva la partícula en el sistema X'. Esta de acá no tengo idea, y esta vendría siendo la de 20. Ustedes me van a decir súper fácil esto, pero que así es esta primera parte de transformaciones de Galileo. Entonces despejamos nuestro Bx, y esto tendría que ser entonces de 50 kilómetros hora. ¿Ya? Esta es la velocidad que ve un observador que está en el sistema en reposo, aquí. Entonces fíjense en las cantidades que tenemos acá para que ya vayamos como haciendo conexiones de lo que se está viendo. Fíjense que el observador que está en reposo, observa, ¿verdad?, que esta partícula, un móvil o lo que sea, se mueve con una velocidad mayor que la que percibe el móvil sobre sí mismo. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo podemos llevar eso a la realidad? Déjenme pensar un poquito. Por ejemplo, cuando uno va arriba de una micro, un ejemplo súper loco, pero hay alguien en un paradero
y nosotros vamos en la micro. Entonces, para nosotros que estamos en el paradero, la micro se ve que pasa de repente tan rápido que no logramos percibir las caras de las personas que están dentro de la micro, por darles un ejemplo así. Pero nosotros que estamos dentro de la micro, sí logramos ver a la persona que está sentada ahí en el banco esperando a la micro. Esperando otra micro, porque obviamente la micro no paró. Entonces, vemos que la persona que está en el estado en reposo, o sea, la que está sentada, ve que la micro pasa más rápido de lo que la persona que está dentro de la micro percibe que la micro va. No sé si por ahí me entienden un poquito el ejemplo. Y eso es algo que, o sea, este resultado lo vamos a ver también con otro tipo de transformaciones que vamos a ver más adelante. Pero la idea de las transformaciones de Galileo hasta este rango de rapideces o velocidades sí tenía una validez y sí era correcto y experimentalmente podíamos ver esto. Ya eso es para que más o menos ustedes vayan haciendo conexiones en su mente y para que cuando obtengan un resultado en algún ejercicio también puedan decir estará bien, estará mal, y tienen que llevar esa asociación a lo que se entiende en la realidad. ¿Ya? No sé si era un buen ejemplo ese, pero es más o menos para que entiendan por qué da este resultado. Ya. Tenemos también otro ejemplo que voy a borrar aquí. Mejor borrar el tiro todo esto. Ya. Ya, ahí mejor. Ya, pues entonces, pongámosle que era un ejemplo 1. Vamos entonces ahora con un ejemplo 2. Para el ejemplo 2 vamos a tener un tren ahora que se mueve con una velocidad constante de 90 km/h. Y dentro del tren tenemos que va un viajero que camina por el vagón. Vagones con V o con B, perdón, pero yo no sé escribir y me olvido de la ortografía. Con V. Ah, ya estoy, gracias. En el mismo sentido. Entonces el viajero camina por el vagón en el mismo sentido que tiene obviamente el movimiento de este tren y se desplaza con una velocidad de 0,5 metros partido por segundo. ¿Ya? Y vamos a tener que en el otro extremo del vagón, hay otro pasajero que también se va a parar y va a caminar, pero obviamente ahora en sentido contrario. ¿Ya? En el otro extremo hay otro pasajero que se desplaza en sentido contrario. Sentido contrario al movimiento del tren, con una rapidez entonces de 0,68 metros partido por segundo. Entonces nos piden calcular. Primero, calcular la velocidad del primer pasajero, o sea, del que va caminando en el sentido del tren, con respecto a un observador situado fuera del tren. ¿Ya? Para letra B, lo mismo, calcular ahora la velocidad del segundo pasajero con respecto a un observador situado fuera del tren. Y la última pregunta, la velocidad del primer pasajero con respecto al segundo. Ya, escribí todo así súper rápido. Espero que ustedes hayan redactado mejor esta cosa. Ya, pues. Entonces ahora acá sí que ya no nos dicen quién es X', quién es el B', quién es B, etc. Entonces aquí uno tiene que interpretar. Interpretar primero que los pasajeros, tanto el 1 como el 2, están dentro del tren, ¿verdad?
Entonces están dentro de un sistema que ya es móvil. Por lo tanto, voy a poner aquí, X' y prima, ellos son parte del sistema S', o sea, el tren está aquí. No sé dibujar trenes, ya, sorry. Ahí. Entonces, este sistema de referencia S' es nuestro sistema de referencia móvil que va efectivamente con una rapidez de 90 kilómetros partido por hora. Ya ese es nuestro sistema de referencia móvil. Entonces, este viajero que camina en el mismo sentido del vagón, ¿no es cierto?, con esta rapidez, es la rapidez que él percibe de sí mismo dentro del tren. Es decir, seguimos estando en un sistema de referencia móvil. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos poner? Primer pasajero, tenemos que entonces se mueve con una rapidez Bx' igual 0,5 m segundo. Vamos a ponerle 1 para decir que es el primer pasajero. Y el segundo pasajero, vamos a ponerle 2, dice que se mueve también dentro del sistema a 0,68. Pero ojo, como dice que él camina en sentido contrario, y vamos a suponer que el tren se mueve positivo en el eje X, entonces este segundo pasajero en realidad se está moviendo con un valor aquí negativo. Ya me estoy echando un poco al bolsillo el colocar I menos I, ya porque al final, si yo entiendo hacia dónde se mueven, le coloco el sentido simplemente aquí dentro del valor de B. ¿Ya? Entonces tengo la velocidad del sistema de referencia móvil y la velocidad de los objetos, cuerpos, masas, lo que sea, que están dentro de este sistema de referencia móvil. Entonces, después las preguntas nos dicen o nos piden encontrar la velocidad de ambos, pero con respecto a un observador que está fuera del tren, o sea, con respecto a, por ejemplo, alguien que está esperando otro tren en una parada. Ahí. Entonces, asumimos que esta persona que está observando fuera del tren es una persona que está en un sistema de referencia, ahora con una velocidad igual a 0, o sea que está parado mirando lo que ocurre dentro del tren. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que encontrar? Dice velocidad del primer pasajero con respecto al observador situado fuera del tren, o sea, la velocidad del primer pasajero que percibe la persona que está en este sistema S. Y la del segundo pasajero para la letra B. Y para la letra C ya es otra cosa, pero primero veamos la letra A y la letra B. Entonces, para la letra A, utilizamos entonces nuestra ecuación Bx' igual a Bx menos B. Tenemos este valor entonces, 0,5, esto es lo que quiero encontrar. Y ojo que aquí tenemos que la rapidez del tren está en kilómetro hora y aquí está en metros partido por segundo, entonces esto hay que llevarlo a metros segundo. Y esto sería multiplicar por 1000 partido por 3625 metros partido por segundo. Entonces, aquí le ponemos 25. Por lo tanto, le pusimos subíndice 1. Por lo tanto, la rapidez que percibe el observador que está en el sistema de referencia fijo, percibe la velocidad de la persona que está caminando dentro del tren, ¿no es cierto?, como 25,5 metros partido por segundo. ¿Ya? Entonces, fíjense en el resultado. La persona que está acá ve que el pasajero va un poco más rápido de lo que va el tren por sí solo. Y claro, la persona está sumando movimiento dentro de su propio sistema de referencia. Entonces, por eso esta persona percibe que va con una rapidez mayor a la que va el tren. ¿Qué va a pasar con este otro caso? Bx2', Bx2 menos B. Entonces aquí tenemos que Bx2 ahora es menos 0,68, Bx2 menos 25. Entonces Bx2 nos queda 24,32 metros partido por segundo.
Entonces ahora la persona que va en sentido contrario, o sea, que va retrocediendo, sentido contrario a el desplazamiento del tren, vemos que lo percibe con una rapidez menor a la que va el tren. ¿Ya? ¿Se pueden imaginar ustedes un poco lo que percibe la persona que está quieta? O sea, mientras yo estoy hablando, traten de pensar en la situación en la vida real, ¿ya? O sea, ¿cuál es el efecto, la sensación que produce en uno cuando observa esa situación? Para que más o menos vayan procesando por qué pasan estos resultados. Y la última, la velocidad del primer pasajero con respecto al segundo. Esto ya no es transformaciones de Galileo, esto es lo que le llaman las velocidades relativas, simplemente. Relativas, ¿ya? De una cosa con respecto a la otra. La velocidad relativa solemos escribirla como v sub primero con respecto a segundo, ¿ya? O si es del segundo con respecto al primero, se intercambian estos subíndices. Y ahí eso no es nada más que la velocidad del primero menos la velocidad del segundo. Entonces, si hubiese sido al revés, la del segundo pasajero con respecto al primero, entonces ponemos los subíndices al revés. Entonces, V2 menos V1. Ya eso es como materia del colegio en verdad. Entonces, la velocidad del primero, 0,5, con respecto al segundo, y el segundo es menos 0,68. Por lo tanto, lo que se percibe es esto. Ya, eso entonces era un segundo ejemplo de esta parte de transformaciones de Galileo. Entonces, más allá de esto, siento que no se puede preguntar otra cosa, porque son ejercicios donde solamente aplicamos encontrar velocidades relativas, o en algún caso nos podrían preguntar posición relativa, ¿ya? Si es que conociésemos, por ejemplo, algún instante, la posición en algún instante, etcétera, del caso. Pero es solamente eso lo que se puede llegar a preguntar. Por lo mismo, los ejemplos son bastante simples. Como un último ejemplo, pero ya esto es como para que ustedes vean lo que se viene después, más adelante en la materia, es el caso de, vamos a poner aquí, no sé, ejemplo 3. ¿Ya? Como último ejemplo, vamos a poner un tren, de nuevo, un tren, pero ahora viaja con una velocidad v de 0,5 c. ¿Ya? Y vamos a poner que hay un pasajero que está en la parte trasera del tren. Entonces, un pasajero en la parte trasera del tren emite un rayo de luz hacia la parte delantera, obviamente, hacia la parte delantera. Entonces, calcular la velocidad del rayo de luz para un observador en reposo. ¿Ya? Entonces, la situación que tenemos una persona que está en reposo aquí, y tenemos nuestro sistema de referencia móvil, ¿ya? En donde va un tren. Y acá va una persona que emite un rayo luminoso, ¿verdad? Para allá. Ahí. Profe, Dígame. arriba dice V igual 0,5, ¿qué? ¿Es una C? C. ¿Qué es? Ah, ya. C, velocidad de la luz. Ah, ya, ¿Ya? gracias. C igual a 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Espérense, creo que a veces me olvido de las cantidades. Sí, está bien. ¿Ya? Entonces, claro, esto es 0,5 por 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Ya, pues entonces esto. Entonces, ¿qué información tengo? Tengo la velocidad del tren, 0,5 c. Tengo
la rapidez con la que va el rayo de luz, ¿verdad? Dentro de este mismo sistema que es S'. Entonces yo lo que tengo es V sub X, prima, C. Y lo que yo quiero saber es V sub X, o sea, la velocidad de este rayo de luz, cómo lo percibe un observador que está aquí. ¿Ya? Entonces, partiendo de eso, de nuevo, con transformaciones de Galileo, vemos que esto es Bx menos B, este valor es C, esto es lo que ando buscando, y esto es 0,5 C. Entonces, Bx es C más 0,5 C. ¿Lo escribí bien o estoy al revés? Déjenme ver una cosita. No, está bien. ¿Ya? Entonces esto me da 1,5 C. Entonces yo les pregunto, este resultado, ¿qué les parece este resultado? 2 metros partido por segundo. Sabiendo que C es esto. ¿Este resultado es o no es correcto? ¿Qué creen ustedes? Que no es correcto en realidad porque supera la velocidad de la luz. Exactamente, supera a la velocidad de la luz. Y en un caso de que el valor obtenido hubiese sido menor a la velocidad de la luz, por ejemplo, si el observador hubiese visto esto con 0,5 C, ¿hubiese sido correcto también eso? La verdad es que no, ¿ya? Porque no es que yo vea la luz más lenta si yo la estoy observando de lejos. La luz es luz y la vemos igual en cualquier sistema de referencia, incluso vemos que viaja desde el Sol, ¿ya? Entonces, lo que ocurre es que en un límite en que la rapidez del sistema de referencia móvil se empieza a acercar a la rapidez de la luz, entonces vemos que las transformaciones de Galileo ya no tienen validez y tenemos que irnos a otro tipo de ecuaciones de transformación, que son las que ustedes van a ver como transformaciones de Lorentz, ¿ya? Porque obviamente nosotros al final de cuentas no queremos estudiar velocidades de móviles o de trenes, sino más bien queremos estudiar partículas desde nuestro sistema de referencia. Entonces las partículas todas van a estar en fracción de la velocidad de la luz o a la cantidad de la velocidad de la luz. ¿Ya? Por lo tanto, no nos interesa mucho a nosotros encontrar, como les digo, velocidades de trenes, sino que nos va a interesar ver velocidades de partículas desde, entonces, transformaciones de Lorentz. Entonces, eso es lo que se viene ya para, yo me imagino que ya la próxima clase de ejercicio ya ustedes van a haber visto por lo menos de dónde salen las transformaciones de Lorentz, para que veamos ejercicios ya más aplicados.